Hola, 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 ¿cómo están? Voy a tener que hacer el video que hice hace ratico dentro de la caja porque no tenía sonido. Y lo voy a dejar así sin sonido, pero este es el que respalda aquel, así que le voy a poner el mismo título. En fin, resumidas cuentas. Esto es lo que pasó ahora. Estoy chateando con la inteligencia artificial, que uno mismo le mete información, pero hay una información preestablecida, tal cual una cultura. Como cuando una persona es de un país, o cuando una persona es de la zona apartada de un país, se crean culturas, ¿ok? También se pueden llamar dogmas, pero la palabra cultura es más elocuente. Entonces, eso viene siendo una base de datos, pero eso no es inteligencia. Y la pregunta que le hice a la inteligencia artificial, que vengo discutiendo, el concepto mío de que la mente es un parásito electromagnético, tuvimos una conversación larga hasta que se me ocurre la gran pregunta. La mente depende de la inteligencia. Y entonces me da una respuesta, tú sabes, toda... En conclusión, sí, la mente depende de la inteligencia. Porque dentro de la discusión que tenía establecida con la inteligencia artificial, yo le dije a ella, tú no te puedes llamar inteligencia artificial, tienes que llamarte mente artificial. Porque una mente es un programa con datos preestablecidos y una inteligencia es algo que crea, que está diseñado, primero que es natural y segundo que tiene una capacidad innata que viene de adentro hacia afuera de solucionar, de crear nueva información, de crear nuevo aprendizaje. Esto no lo hace la mente, porque la mente simplemente es una base de datos. ¿Ok? Cuando yo le pregunto, ¿la mente depende de la inteligencia? Y dice sí, depende de la inteligencia, entonces es donde yo pregunto, entonces, ¿para qué tú necesitas la mente? Si la inteligencia es capaz de hacer lo que hace la inteligencia y lo que hace la mente. Aquí voy yo la explicación de por qué existe la mente. Según yo, Daniel Máximo, la mente se origina desde una fuente que necesita consumir la energía del ser. Entonces se instala como un parásito en un ser humano y empieza a ponerle ideas que no son de este ser humano con la finalidad de generar emociones, y estas emociones en los picos altos y bajos, positivos y negativos, va generando la energía con la que se está nutriendo la mente y las entidades que hayan creado la mente. Es muy parecido a los parásitos, y obviamente que la mamá de los parásitos es la mente, según yo. Pero para ser un poco más más gráfico, la mente tiene la cualidad de que está dividida entre positivo y negativo. El ser no, el ser está en la experiencia. Al ser no le interesa si es bueno o es malo, el ser solamente está viviendo, observando, sintiendo, creando. La mente está creyendo. La base de datos que le impusieron, ya sea por cultura o por escuela o por religión o por whatever, lo que sea, y reacciona solo y exclusivamente a eso como una máquina. Casualmente no es. Le digo a la inteligencia artificial, tú no te puedes llamar inteligencia, tienes que llamarte mente. Entonces, ¿cómo lograron que la mente se sintonizara con el cuerpo que transporta al ser? Simple, porque estamos en un campo electromagnético. Le generas miedo a las personas
Miedo por el desconocimiento, miedo por la violencia, miedo por hambre, miedo de cualquier forma. Desde las épocas más antiguas existe el miedo. El miedo baja el campo electromagnético. El campo electromagnético, en ese nivel bajo, la mente se sintoniza como AM y FM y empieza a escucharse esa mente. Mira, sí, mira, no, y el recuerdo. Entonces, la inteligencia, que puede hacer lo mismo, de tener memoria y todo lo que hace la mente, a diferencia que la inteligencia siempre va a estar en constante evolución, la mente jamás se quedaría en una cultura que se permanece. Por ejemplo, hay una zona en Japón, creo que es Japón, que como cultura hay una temporada donde salen a matar delfines, por ejemplo. Entonces, eso es totalmente mental. Porque primero que no es inteligente, es solamente una información, base de datos por repetición que la gente sigue sin usar la inteligencia. Entonces, se apaga la inteligencia a medida que tu campo electromagnético está entre el miedo, el vacío, la intoxicación del cuerpo en sí. Y la mente suena más duro, te controla más. A través de la mente te controlan, a través de la mente te pueden controlar, a través de la mente nos han controlado. Entonces, no es casual la información que le colocan a la mente, ya porque el campo electromagnético está bastante bajo, y te ponen vallas y vallas y vallas publicitarias, te ponen en televisor información, y ya la previa cultura. Lo que hoy en día hace la publicidad, antes lo hizo la cultura, que era repetirte algo de generación en generación, independientemente de que fuera algo inteligente y evolutivo. Y tú lo tenías que repetir. ¿Por qué? Porque era la cultura. Entonces, eso es la mente. La mente es un programa. Es un programa, lo que llamamos inteligencia artificial ahora, con lo que podemos chatear y hacer preguntas, es un programa. No se le puede llamar inteligencia. La inteligencia es totalmente natural, es de los animales, es de los seres humanos. No lo puede tener la máquina, porque es más allá de una base de datos y puede crear información. La inteligencia artificial no puede crear información. Y por otro lado, fíjense en los animales. Los animales no tienen mente. Ahora, una de las particularidades que yo considero que se necesitan para que un cuerpo sea violentado con la imposición de la mente a través de los campos de frecuencia electromagnéticos es observando a lo que es los animales. Los animales están en conexión a tierra 24 horas al día. Y una de las cosas que me ha fortalecido más a mí mi campo electromagnético y salir de la mente, porque es muy bonito no tener ese ruido en la cabeza, ha sido la conexión a tierra prolongada. Obviamente todos los hábitos del curso del método máximo son clave, porque como siempre les digo, si yo hago un hábito es como llenar un poquito el tanque completo del carro. Entonces el otro hábito un poco más, el otro hábito un poco más, el otro, hasta que llega full. Lo importante es mantener ese tanque full. Ese campo electromagnético está en una buena posición donde va a sostener solamente la mente positiva, que ya es bastante. Si queremos ir más allá, donde ya ni la mente positiva la necesitamos acceder mucho, entonces optamos por campos electromagnéticos externos con más poder, y después me imagino que se puede estabilizar como Marcus, pero Marcus utiliza la técnica de ahorro de energía, de no tener apego con nada, de no estar relacionado con nada profundamente, de ser libre. Mientras que logramos llegar a ese nivel de Marcus, les recomiendo sigan viendo todos los videos míos y hagan mi curso. Los dejo. Chao.